aborrece el repudio, y que cubre de iniquidad su vestido. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Nuevamente, la cuarta vez, es una deslealtad. Pero acá aparece algo interesante. Dice que Dios aborrece el repudio. Esa palabra repudio, usted léala como divorcio, es lo mismo. Dios aborrece el divorcio. El divorcio no es la voluntad de Dios. Y dice que una persona que se divorcia es como una persona que cubre de iniquidad su vestido. Cubre de iniquidad su vestido. Eso quiere decir que el divorcio no solo produce un efecto nocivo al interior de la persona, sino también exteriormente. Es algo que no se puede quitar. Cubre de iniquidad su vestido. Y por tanto dice: no seáis desleales con la mujer de tu juventud. Creo que palabras sobran para enfatizar que el divorcio no es la voluntad de Dios. Amados hermanos, a veces vemos el divorcio como lo que va a arreglar nuestros problemas. Pero el divorcio lo que hace es matar un matrimonio, no arregla problemas. El divorcio mata algo que Dios ha creado, mata el matrimonio. El divorcio nunca debe ser visto como lo que me va a resolver un conflicto doméstico, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el divorcio mata el matrimonio. Divorciarse por un problema doméstico entre esposos, por un conflicto entre esposos, es como un ejemplo que a mí me ayuda mucho a hacer mi paralelo para evitar divorcio. ¿Qué les parecería, por ejemplo, a ustedes si yo me incrustara una espina en el dedo? Y si ustedes alguna vez han pasado por eso, saben que es muy molestoso y fastidia y duele, y en realidad uno no está tranquilo con una espina en el dedo. ¿Qué tal si yo tuviera una espina en el dedo? Pero voy a un hospital y hablo con un médico en el hospital y le digo: doctor, mire, yo tengo esta espina introducida en mi dedo y me causa muchísima molestia. ¿Sería usted tan amable en amputarme el brazo para que yo me libere de esa molesta espina? ¿Qué pensarían ustedes de eso? Este tipo está loco, dirían. ¿Cómo va a pedir que le amputen el brazo para arreglar un problema de una espina que tiene en su dedo? Sí, la espina es molestosa, pero amputarse el brazo no es la solución. Amados hermanos, el mismo razonamiento debemos seguir en cuanto al divorcio. A veces en los matrimonios ocurren conflictos y es como esa espinita en el dedo. Pero la solución no es el divorcio, porque la solución sería como amputar el brazo. El divorcio nunca debe ser visto como una solución para un problema, para un conflicto entre esposos. El divorcio mata lo que Dios ha hecho. El matrimonio es un pacto ante Dios, un pacto ante las autoridades puestas por Dios y un pacto ante las personas relacionadas con la pareja. El divorcio acaba con todo esto. Y Dios dice: no sean desleales. No sea desleal con la mujer con quien se casó si usted es un esposo. No sea desleal con el hombre con quien se casó si usted es una esposa. No seáis desleales. Dios aborrece el divorcio. Ese es un hecho. Ahora, si todo quedara allí, parecería ser como que estamos ignorando la realidad del divorcio. Y no se puede ignorar, porque el divorcio existe. Aún en el tiempo del Señor Jesús, el divorcio existía, aun cuando no es la voluntad de Dios. En la vida hay cosas así.
El pecado, por ejemplo, no es la voluntad de Dios, pero el pecado existe. El divorcio también no es la voluntad de Dios, pero el divorcio existe. Y sí, el divorcio se presenta como el mal menor cuando ocurren ciertas cosas que definitivamente no hay solución para ellas. La palabra de Dios, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, habla de lo que muchos llaman una causal para divorcio. Note lo que dice acá en el libro de Mateo, capítulo 5. El Señor Jesucristo está hablando de el sermón del monte también. Y en el versículo 32 de capítulo 5 dice, pero yo os digo que el que repudia o se divorcia, ¿no? Yo os digo que el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí aparece claramente de que el divorcio, aun cuando no es la voluntad de Dios, el divorcio a veces ocurre. Y en este caso ocurre cuando hay fornicación. Fornicación es un término muy difícil, describe algo muy tremendo. Fornicación significa el uso del sexo fuera de lo que Dios ha establecido para él. Fornicación es un término muy inclusivo. No solamente significa una relación sexual prematrimonial. Fornicación es todo uso de sexo fuera del marco establecido por Dios. Y el marco establecido por Dios para el uso del sexo entre un hombre y una mujer es dentro del matrimonio. Fornicación es uso de sexo fuera de ese marco, fuera del matrimonio. Dentro de fornicación está el adulterio, dentro de fornicación están las relaciones sexuales prematrimoniales, dentro de fornicación está la pornografía, dentro de fornicación está la prostitución, dentro de fornicación está la homosexualidad, el lesbianismo, la pedofilia y todas las desviaciones sexuales que usted pueda nombrar. Todo eso es fornicación. Y cuando en un matrimonio uno de los cónyuges persiste en vivir en ese estilo de vida, el mal menor es el divorcio. Digo el mal menor porque ya sabemos que el divorcio no es la voluntad de Dios. Pero ¿cómo puede vivir una esposa junto a un esposo que vive en prostitución, que vive con toda mujer que se le presenta por delante, que utiliza el sexo de una manera totalmente desordenada con otras personas? Una esposa no puede vivir así. Y en un caso así, porque ha ocurrido esa causal válida de la cual habló el Señor Jesús, fornicación, entonces el divorcio es el mal menor. Note que no estoy hablando de una caída de alguien, porque alguien puede decir, sí, mi esposo me fue infiel, entonces yo puedo divorciarme de él. No. Cuando habla acá de fornicación, está hablando de una práctica en ese estilo de vida de fornicación. Entonces ahí sí, el divorcio es el menor de los males. Y hay otra causal en el Nuevo Testamento en la cual también lamentablemente puede terminar en divorcio. Es cuando un matrimonio, los dos no eran creyentes y uno de ellos recibe a Cristo como Salvador. Pero el otro cónyuge que todavía no llega a ser creyente dice, por el hecho de que tú te has vuelto creyente, yo no quiero vivir más contigo. Nuestro matrimonio acá se termina, me divorcio. En ese caso, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que la esposa que está en esa situación no está más sujeta a su esposo. Entonces el divorcio ocurre. Pero note que son casos muy especiales
en los cuales un divorcio ocurre como un mal menor, porque ya el divorcio no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que los matrimonios permanezcan juntos hasta que la muerte los separe. Si usted está abrigando la decisión de divorciarse, en el nombre del Señor Jesús yo le pido que recapacite. No piense que el divorcio va a arreglar sus problemas. El divorcio es la medida más egoísta que un matrimonio puede tomar, porque el divorcio pretende arreglar el problema de los que están casados. Digo pretende porque el divorcio no arregla nada, pero causa tremendo daño en los hijos, tremendo daño en las familias de los que se divorcian, tremendo daño en la iglesia donde se congregan, porque triste y lamentablemente a veces en las iglesias también ocurre divorcio. El daño es incomparable y el beneficio es ninguno. El divorcio no debe ser considerado como algo que está dentro del plan de Dios para el matrimonio. Hemos visto, amados hermanos, en esta primera sesión, lo que es volver al diseño original de Dios para el matrimonio. Todo lo que yo he hablado lo he tomado de las Escrituras. No son ideas mías. Es lo que Dios dice en su palabra. Si usted no está de acuerdo, pues tiene que arreglar con Dios su desacuerdo. Porque lo que yo he mencionado es lo que Dios revela en su palabra. Ese es el modelo original. Eso es lo que va a garantizar familias estables. Eso es lo que va a impedir que Satanás gane victoria y ventaja sobre nuestras familias. Si usted no está ceñido al modelo que Dios ha dejado en su palabra para el matrimonio, su familia está en peligro. Su matrimonio está en riesgo. Si no ha fracasado ya, será solamente cuestión de tiempo para que se produzca un desastre. Pero qué bueno que podemos estar en reuniones como esta, en la cual se nos puede advertir de lo que puede pasar y en la cual se nos puede mostrar qué es lo que dice Dios en su palabra. Usted tal vez dirá, pero hermano, todo lo que usted está diciendo es difícil poner en práctica. ¿Sabe una cosa? Si usted tiene a Cristo en su corazón como su Salvador, usted tiene también el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien le va a dar el poder para vivir de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. No lo podrá hacer en su propia fuerza. Dependa del poder de Dios por medio de su Espíritu. Pero Dios no va a poder obrar hasta que usted no tome la decisión de decir: Dios, he manejado a mi familia de una forma equivocada. Quiero volver al diseño original que tú has dejado en tu palabra. Señor, aquí estoy, ayúdame a que yo pueda darte el lugar que tú debes tener en mi familia. Si usted clama en esos términos a Dios, Dios va a escuchar su oración y su familia se va a librar de caer por el barranco y destruirse. El mundo no produce nada bueno. El modelo del mundo ha sido un desastre para la familia. Y cuán necesario es volver al modelo de Dios. Que el Señor les bendiga.